Gracias por continuar aquí en Observatorio, en esta conversación, en este análisis sobre la situación de los indígenas en Chiapas a 20 años del alzamiento zapatista. Estamos conversando con Juan Pedro Viqueira, investigador del Colmex, y con José Luis Escalona, investigador del CIESAS Sureste. Quiero decir que Juan Pedro Viqueira es coordinador junto con Marco Estrada Saavedra de este libro, Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista, editado por el Colegio de México, en donde José Luis Escalona, nuestro otro invitado. Ok, sí, porque me hice bolas varias veces. Otra toma, vamos. Sí, yo creo que lo puedes tener aquí abajo, para que no parezca como aquí. Ok, y lo subo. Gracias por continuar aquí en Observatorio en esta conversación sobre la situación de los indígenas en Chiapas a 20 años del levantamiento zapatista. Estamos conversando con Juan Pedro Viqueira del Colmex y con José Luis Escalona del CIESAS Sureste. Por cierto, José Luis y Juan Pedro son autores. Juan Pedro Viqueira es el coordinador junto con Marco Estrada Saavedra de este libro, Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista, editado por el Colegio de México, y José Luis Escalona escribe un artículo sobre dos ejidos situados en Las Margaritas. Pues es un volumen importante, referencia al tema que nos ocupa, está en el Colegio de México para quien se interese. Estábamos, José Luis, hablando de distintos procesos complejos que ocurren en las comunidades indígenas. Ya analizaban ustedes el papel de las elecciones y de los procesos de transición política también al interior del Estado, y apuntaba yo a un tema que aparece como un referente obligado para entender estas dinámicas sociales en Chiapas, que es el peso de la religión y la adscripción religiosa de los indígenas. Claro. Si tomáramos en cuenta todo el panorama que hay de organizaciones, de vínculos políticos de los indígenas de Chiapas, tendríamos que considerar también esto, que fue un factor importante desde los mismos años 70, cuando empezó a crecer la cantidad de indígenas que estaban cambiando a religiones no católicas, a iglesias no católicas. Y es muy interesante porque es un proceso muy intenso, muy fuerte, que ha llevado a que incluso sea una de las zonas en donde más conversos hay a iglesias no católicas en el país. A pesar incluso de la importancia que tuvo el obispado de Samuel Ruiz en el enraizamiento, en la vinculación social de la iglesia con las poblaciones indígenas, ¿no? La religión fue siempre un tema, o en estas últimas 3 o 4 décadas, ha sido un tema muy relevante para la vida organizativa de estos pueblos. Y por ejemplo, en la zona donde yo estuve trabajando, donde yo he venido trabajando durante varios años, ha habido una historia de organización campesina, de organizaciones para la toma de tierras, de organizaciones agrarias, de organizaciones que brincaron hacia los aspectos electorales hasta el impulso de partidos de oposición en la presidencia municipal, y también de organizaciones religiosas, con las cuales también se tiene que establecer cierto tipo de negociaciones para muchos aspectos, entre ellos las votaciones también, ¿no? Entonces, casi en cada comunidad podemos encontrar a nosotros distintos grupos religiosos, distintos grupos políticos y distintos grupos organizativos en torno a estos aspectos de la tierra y el trabajo. Lo que
confirma, digamos, que no son comunidades ni homogéneas ni estáticas. Y yo quisiera preguntarte, en algunos casos, esta diferenciación religiosa ha dado lugar a conflictos, a expulsiones, a desplazamientos, pero entiendo que también hay experiencias, digamos, positivas desde el punto de vista de la coexistencia y la tolerancia religiosa, que, digamos, sería un ideal para la convivencia humana en general, y no tendría por qué ser la excepción en el caso de los indígenas. Sí, fijémonos, a nivel nacional, un 84% de la población se declara católica, ¿sí? En Chiapas solamente el 60%, ¿sí? Y además esa cifra está seguramente inflada porque en los altos de Chiapas, ¿sí? Además, digamos, de los evangélicos y los católicos, hay un tercer grupo que el censo no recoge, ¿sí? Que son los tradicionalistas, los que mantienen una serie de rituales que a veces tienen alguna raíz mesoamericana, pero que cuajaron sobre todo en el siglo XIX, cuando la iglesia se debilitó mucho, la iglesia católica se debilitó mucho en Chiapas, ¿sí? Ese grupo muchas veces se declara católico, pero no reconoce la autoridad de la iglesia católica y se diferencia muy claramente de los católicos, digamos, de la liberación, de los liberacionistas, que sí reconocen la autoridad del obispo, ¿sí? Efectivamente, como siempre, en los periódicos lo que sale pues, son los casos de conflicto, que fueron muy graves, ¿sí? Primero en Chamula y luego más recientemente en la zona Tojolabal, ahí José Luis es el experto en el tema, ¿sí? Pero pues los periódicos no recogen todos los casos de convivencia pacífica que se dan en otros municipios, que es la mayoría de los casos, ¿sí? Un ejemplo que se podría dar rápidamente es el ejemplo de San Juan Cancuc, donde una tercera parte son católicos, una tercera parte son tradicionalistas y una tercera parte son de distintas iglesias evangélicas y donde no ha habido ningún conflicto de orden religioso. Claro. Y también se fueron fundando mecanismos, igual que con el asunto de la tierra. Al final, al cierre de la historia de la reforma agraria, se crearon este tipo de mecanismos de compraventa y de arreglo de las copropiedades que se estaban fundando con esta política. En el caso, por ejemplo, de las Margaritas, en esta zona, hubo un intenso conflicto religioso, pero finalmente se llegó también a mecanismos de solución que han ido creando este mismo espectro de comunidades con múltiples religiones, ¿no? Uno de ellos fue la creación de anexos. En el caso de las expulsiones, a diferencia de estos municipios grandes, en realidad estamos hablando de poblaciones muy pequeñas, ejidos de 1,200 habitantes cuando mucho, que se fragmentan en varias iglesias, y entonces una parte de la población es expulsada, a veces con violencia. Y después de las negociaciones se crean poblaciones separadas, pero dentro del mismo ejido. Y paulatinamente regresan la vida de las relaciones entre estas poblaciones y se restablece de alguna manera la convivencia, digamos, entre ellos. Y aprenden también la convivencia y el respeto entre distintos grupos religiosos. Pero hay también casos en donde la gente se queda a vivir en el mismo núcleo y pues simplemente reorganizan su vida religiosa, reorganizan sus fiestas y todas sus responsabilidades y cada uno sigue a su líder, ¿no? A su líder religioso. En referencia al EZLN, ¿la adscripción religiosa representa o ha representado algún tipo de problema para, digamos, la pertenencia al EZ? Normalmente quienes están en el EZ suelen ser gente que venía, digamos, del catolicismo liberacionista, ¿sí? Puede haber excepciones, pero el grueso, digamos, fue gente que fue formada por la diócesis, ¿sí? Y que luego optaron por la vía armada, desoyendo la opinión de la propia diócesis. Una cosa muy interesante, ¿sí?
es que hay un grupo indígena importante, que son los Zoques en Chiapas, ¿sí? Que no participan para nada en esta aventura zapatista, ¿sí? Porque están fuera de la diócesis de San Cristóbal, ¿sí? Y yo creo que ese es el motivo principal para que los Zoques hayan quedado al margen de el levantamiento zapatista. Muy bien. Permítanme hacer una pausa para analizar ahora un poco la vertiente económica. ¿Cuál ha sido la inserción? Mayoritariamente la agricultura de temporal, pero ¿cuáles han sido los cambios, si es que los ha habido a lo largo de estos años, en la actividad económica de las comunidades indígenas? Continúe con nosotros en este análisis de los indígenas en Chiapas a 20 años del alzamiento del EZLN. Ya regresamos.